Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien, en donde sea que estén. Les mando un abrazo desde acá. Ustedes saben que son la razón por la que Programando con AUS existe. Les agradezco por tomarse el tiempo, les agradezco por tener esa voluntad de querer capacitarse. Es muy difícil hoy en día encontrar personas que se empujen, personas que se motiven, personas que quieran aprender y superarse. Así que bueno, ustedes saben que con esa mentalidad y con este curso van a poder conseguir ese trabajo o ese cambio de trabajo que tanto esperan, ¿sí? Que tanto anhelan. Hoy es la primera clase de JavaScript, es un lenguaje importantísimo en la programación y todo lo vamos a ir trabajando en este index HTML que hicimos en la parte del módulo de HTML, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que se va a llamar JS y dentro vamos a crear un archivo que se va a llamar index.js, ¿ok? Acá vamos a empezar a escribir la lógica. Pero antes de eso, para enlazarlo, como nosotros en el módulo de CSS enlazamos el archivo de CSS al index, también hay una forma de hacerlo para el JavaScript, ¿ok? Pero antes de eso tenemos que irnos abajo de todo, antes de que cierre el body y escribir script. Vamos a escribirlo de nuevo, script, ahí va. Y seleccionamos el tercero, que dice CRC. Bien, en este CRC lo que ustedes tienen que indicar es muy parecido a un href. Ustedes tienen que indicar cuál es la ubicación de ese JavaScript. Entonces ponen punto barra, en este caso se van a donde dice JS y van al index.js. Bien, y ahora sí, empecemos con lógica, empecemos con programación, empecemos realmente con lo importante. En esta clase de hoy vamos a ver tanto variables, ¿sí? Como tipos de datos. Bien, y lo vamos a complementar con algunos ejemplos, ¿sí? Con concatenación. También vamos a agregar ese tema a la clase de hoy. Bien, las variables son espacios almacenados en memoria. Bien, cuando uno crea una variable está almacenando información en el programa o en la aplicación eh, sobre ciertos tipos de datos que después lo va a utilizar a lo largo de todo el programa. Entonces, para escribir variables lo que tenemos que poner es let, ¿sí? Por ejemplo, nombre, que es el ejemplo que siempre uso, igual, que el igual nosotros estamos indicando que le vamos a asignar un valor, comillas, ¿bien? Igual comillas y acá podemos poner Agustín, ¿bien? El punto y coma siempre es importante al final de todas las instrucciones, ¿por qué? Porque si no es probable que falle el programa, ¿ok? Bien, entonces tenemos nombre, ¿sí? Agustín, en este caso, y lo que estamos diciendo y lo que acabamos de hacer es crear una variable que se llama nombre, ¿sí? Que tiene el valor Agustín. ¿Ok? Este tipo de dato, ¿sí? Que es con string, es un string porque es con comilla, es más conocido como string como le acabo de decir, ¿no? Entonces, el string es igual a un texto, ¿sí? O cadena de texto. Bien. Después tenemos las variables numéricas, por ejemplo, edad, ¿no? Acá iría 23, por ejemplo, no tengo 23, pero la variable edad se le asigna un número, pero fíjense que es sin comillas, porque si le pusiera comillas sería un string. En cambio, en este caso es un number, que obviamente es un número. Después tenemos otro tipo de dato, que es, por ejemplo, es está vacunado, por ejemplo, o vamos a poner si soy casado, por ejemplo, ¿no? Y ahí le puedes asignar el valor true. Supongamos que yo estoy casado, ¿ok? Esto es un booleano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, preguntas como, ¿es casado? ¿Tiene hijos? ¿Qué más? Eh, ¿Tiene descuento, por ejemplo? Eh, no sé, varios tipos de preguntas así pueden ser booleanas, ¿ok? Después, después tenemos un tipo de dato que puede ser cliente, ¿sí? Pero acá viene el tema. Cuando vos querés almacenar más de un solo dato en una variable, porque supongamos que acá en nombre yo almaceno un string, ¿no? Si vos querés almacenar más información sobre una variable, ¿sí?
deberías agregar un objeto o crear un objeto. ¿Cómo se hace eso? Con las llaves. ¿Bien? Entonces, acá adentro vos vas a tener que empezar a escribir propiedades. ¿Bien? Que pueden ser nombre, dos puntos, Agustín. Acuérdense de, en el dos puntos, respetar el tipo de dato. ¿Sí? Acá pueden poner profesión. Pueden poner profesión, supongamos. Este sería un string también, que puede ser, obviamente, programador, ¿no? Después pueden poner, por ejemplo, edad, y vamos a ponerle que sea la misma edad de la variable, que sería la de acá arriba. Entonces, solo escribiendo el nombre de la variable me va a tomar este valor. Entonces vamos a poner edad cliente para diferenciarlo. Pueden poner, por ejemplo, tiene descuento, tiene... No, está validado, supongamos, ¿no? Está validado. Y acá pueden poner true, o sea que soy un cliente que está validado. Y pueden poner, por ejemplo, mi email. Bien, entonces acá tienen mi email para enviarme cualquier consulta también. 1@gmail.com. Y por último, mi teléfono. ¿Sí? Que en este caso a veces se puede tratar como string, a veces se puede tratar como number. Ahí es dependiendo del sistema que estén desarrollando. Yo en este caso lo voy a tratar como string. 11 58 20 23 48. ¿Sí? Así que acá me pueden mandar cualquier WhatsApp. Y bueno, y este es otro tipo de variable, ¿bien? Que es un objeto, ¿sí? Los objetos son como en la vida real, son objetos como en la vida real o eh, variables que están relacionadas con eh, más información acerca de algo, ¿no? Supongamos. Entonces, con esto ya tienen lo que son 4 tipos de datos que tenemos. Los string, tenemos los numbers, tenemos los booleanos y tenemos los tipos objetos. Bien, y hay uno más, ¿sí? Que puede ser una lista, ¿sí? Un array. Entonces, un array es de la siguiente forma. Supongamos calificaciones, ¿no? Son iguales a, tengo que abrir y cerrar corchetes para indicar, ¿sí? Que es un array. Que los arrays son una lista de valores. Bien, entonces acá en las calificaciones puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 y así, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiera acceder a este array, voy a acceder a las calificaciones que va a tener adentro. ¿Sí? Entonces, es importante que sepan la existencia de estos tipos de datos para después trabajarlos dependiendo del programa que ustedes estén desarrollando. ¿Ok? Y ahora les voy a explicar, abajo de esto, cómo acceder a los distintos tipos de variables, ¿no? Primero vamos a acceder al nombre. Console log. El console.log es para que se imprima en consola, para que nosotros al apretar inspeccionar se nos abra esta consola y podamos verlo acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un console.log de nombre del usuario, dos puntos, así, y acá le tenemos que poner el más, ¿bien? Y con el más lo que hacemos es concatenar una variable, que en este caso va a ser nombre, porque lo que queremos es imprimir el nombre del usuario, ¿sí? Y punto y coma al final. Bien, y acá podemos poner edad del usuario, y ahí tenemos edad. Bien, entonces fíjense que acá estamos imprimiendo dos variables. Si ponemos control S, lo guardamos y nos vamos a fijar en la consola, esto lo actualizamos, nos vamos a fijar en la consola. Fíjense que la consola nos dice, ¿dónde está la consola? Acá, nos dice edad del usuario 23 y nombre de usuario Agustín. ¿Bien? Bien. Esa es la forma en la que podemos acceder a una variable como estas tres primeras.
Pero ¿qué pasa si nosotros queremos acceder a la variable cliente? Nosotros ahí es diferente porque no podemos poner cliente acá. Vamos a dejar esto así y vamos a poner console.log de cliente. Fíjense cómo va a aparecer. Si nosotros recargamos esto y nos vamos a la consola, que si no me equivoco está acá, fíjense cómo me aparece el cliente. Nosotros, este console log de cliente me aparece de esta forma. Es un chino, ¿ok? Al principio. Pero esto quiere decir que es un objeto, ¿ok? Porque fíjense que están las llaves y tiene cada una de sus propiedades con cada uno de sus valores. Entonces, si expanden este objeto, les va a aparecer toda la información dentro. ¿Sí? Va a tener la edad del cliente, el email, el estado validado, el nombre, profesión y el teléfono. Bien, ahora la pregunta es cómo navegamos a través de este objeto. Para eso podemos poner el punto. Y fíjense que acá me recomienda todas las propiedades que tiene ese objeto. Entonces acá podemos poner mi nombre, ¿no?, del objeto, concatenarle, y acá podemos poner, por ejemplo, profesión, ¿no? Entonces ahí va a decir, Agustín tiene la profesión de profesión. Bien, entonces yo cuando recargue esto y me fije en la consola, que si no me equivoco la tengo que abrir, cuando me fije en la consola, fíjense que va a decir Agustín tiene la profesión de programador. ¿Ok? Entonces, así se accede a un objeto. ¿Bien? Ahora, por último, ¿qué pasa si queremos acceder a un array? Que es la última de los tipos de datos que vimos. ¿Qué pasa si queremos acceder a un array? Bien, vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner un console.log, y para acceder a los arrays hay algo muy importante, y lo voy a dejar comentado acá, hay algo muy importante, muy importante, que es cómo se cuenta en programación. Bien, en programación se cuenta a partir del 0. Entonces, las posiciones, en este caso, no va a ser la posición 1, 2, 3, 4, sino que va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos acceder a cierta posición, lo que vamos a hacer es calificación del cliente, supongamos, ¿no? Entonces acá le vamos a concatenar las calificaciones, pero para acceder a esa lista tenemos que poner sí o sí de nuevo los corchetes, ¿bien? Y ahí tenemos que poner la ubicación a la que vamos a querer acceder, si a la calificación 1, 2, 3, pero en realidad deberíamos contarla empezando con 0. Entonces, si queremos acceder al 3, en este caso va a ser 0, 1, 2. Entonces, si ponemos 2 acá, ponemos control S, recargamos esto, ¿sí?, y abrimos la consola, y fíjense que dice 3, porque nosotros accedimos a la posición 2, que sería el 3. ¿Por qué? Porque empieza desde 0. 0, 1, 2. ¿Bien? Entonces, con esto fue una clase quizás un poquitito más extensa, pero con esto lo que tenemos ya es un conocimiento sólido, ¿sí?, tanto en lo que son variables normales, ¿sí?, todos los tipos de variables que existen en JavaScript que podemos escribir, y también tienen el conocimiento de los tipos de datos. Bien, que tenemos string, tenemos un number, booleanos, tenemos objetos y tenemos arrays. Y además le agregamos el plus de saber cómo podemos acceder a cada uno de los tipos de datos. Bien, así que bueno, espero que les haya gustado esta clase. Se está empezando a complejizar quizás de a poquito. Así que bueno, les mando un abrazo de este lado. Cualquier duda, obviamente esperen a tener las clases en vivo conmigo o con alguno de los profes, o si no, me mandan un WhatsApp a mí o a los profes de admisión, ¿sí? Así que bueno, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima clase.